Corrupción, inseguridad, empleo, migración, adversarios políticos, los temas relevantes en el primer informe de Andrés Manuel López Obrador. Entrega Olga Sánchez Cordero informe por escrito al Congreso. Al menos 7 muertos y 21 heridos en otro tiroteo múltiple en Texas. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Hoy tenemos información en materia de seguridad, como siempre, como cada mañana, y por supuesto todo lo que sucedió allá en la capital de la República Mexicana, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe de gobierno, su primer informe constitucional, aunque ahí lo nombraron en la mampara del evento como tercer informe. Más adelante platicaremos, por supuesto, de todo esto y de mucho más. Iniciamos con lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas con mi compañero Daniel Páez. Este es un resumen informativo Global News México. Se registró un incendio en una cocina económica ubicada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón de Veracruz. Las llamaradas alcanzaron varios metros de altura, las cuales quemaron un almendro en una vivienda. Al lugar de los hechos acudieron bomberos municipales y elementos de protección civil. Al parecer, por una persecución entre una patrulla de policía y un motociclista en calles del centro de Veracruz, se dio un fuerte accidente donde también se vio involucrado otro vehículo más. Los hechos se dieron en Avenida Victoria con Carlos Cruz, cuando, según versiones, los elementos policíacos perseguían a un joven y al llegar a dicho crucero se impactaron con otro auto. Un taxi originó un aparatoso accidente donde se vieron involucrados 3 vehículos, los cuales estaban estacionados en la avenida Ruiz Cortines en Jalapa, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba en presunto estado de ebriedad y tras acelerar impactó a una camioneta la cual estaba estacionada frente a la FGR. Este es un resumen informativo Global News México. Bien, antes de continuar con nuestro resumen que le hemos preparado para esta mañana, no hay que dejar pasar, por supuesto, lo que sucedió el viernes pasado en Palacio Nacional. Ahí se conmemoró el Día Internacional en contra de las desapariciones forzadas, donde asistieron miles, no por decir miles, pero sí decenas de madres, de familiares de personas desaparecidas. Ahí mismo estuvo el actor Diego Luna. Mañana recuperaremos con muchísimo más calma, porque la verdad que este tema amerita un tiempo muy especial de todo lo que sucedió el viernes pasado, pero para no dejarlo de lado, por supuesto, y mencionarlo, lo importante que fue el viernes pasado. Hasta Palacio Nacional se congregaron cientos de víctimas de desaparición forzada y por supuesto también encabezó las marchas el actor Diego Luna, donde entregó un documento en el que se han recolectado 102,000 firmas para una campaña de exigir la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en México. Repito, esto sucedió el viernes pasado allá en Palacio Nacional, pero queremos retomar este tema con mucho cuidado, con mucho detenimiento y por supuesto mañana le tendremos todos los detalles. Hoy por el tema que nos ocupa, el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los detalles desde México. Lo dejamos junto con otros temas para tocarlos el día de mañana. Es un asunto que no pierde vigencia. Las víctimas siguen pidiendo y clamando justicia y por supuesto que se investigue dónde están sus hijos. Mañana, por supuesto, le tendremos muchísimo más detalles. Y también antes de entrar en materia de seguridad, comentarle lo que ha sucedido, los avances en la investigación en torno a la masacre ocurrida allá en Coatzacoalcos. Hoy a su llegada a Palacio de Gobierno, el fiscal Jorge Winkler Ortiz habló sobre la reunión que sostendría con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Ha dicho que se investiga participación de autoridades municipales de otros municipios en torno a esta masacre. También dijo que ya hay aparentemente una orden de captura, pero no quiso revelar
el nombre de la persona a la que ya se estaría buscando. Dijo que primero iba a entrar a hablar con el gobernador en esta reunión de seguridad y después iba a dar todos los detalles a los medios de comunicación. También dice que hay avances en torno a las investigaciones en el caso Minatitlán. Vamos a ver qué es lo que presenta después de salir de la reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con el secretario de Seguridad Pública, también con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y por supuesto también con las autoridades militares y navales de este estado de Veracruz. Sobre este mismo caso, el sábado pasado, ante diputados y senadores, previo a la instalación de la comisión permanente de la mesa directiva y también de que se iniciaran las sesiones en la Cámara de Diputados, Alejandro Gers Manero, el fiscal general de la República, informó que los recientes hechos violentos registrados en Coatzacoalcos, Veracruz, hay responsabilidades de personas del Estado y además personas de la Federación. Ante la insistencia de los reporteros, de los medios de comunicación, de dar más detalles, dijo que no iba a hablar más del tema, que era un tema muy delicado, pero que ya se estaban investigando todas las pistas para dar con el paradero de los criminales. Gers Manero no quiso entrar en detalles, pero se adelantó que está trabajando con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para llegar a más datos en torno a la investigación. Dijo, es un tema muy delicado, hay responsabilidades de personas del Estado y también de la Federación, es lo que dijo el fiscal general de la República en el tema que tiene que ver con Coatzacoalcos y que por supuesto estamos dándole un seguimiento puntual a este asunto desde que ocurrió la semana pasada. También captaron a César Duarte. Actualmente César Duarte, el gobernador prófugo de Chihuahua, fue captado en un bar con señoritas muy provocativas, con meseras muy provocativas, en un bar de Nuevo México, allá en los Estados Unidos. Así lo revelan dos fotografías dadas a conocer hoy por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna allá en el Universal. Van ustedes, dice ahí, van por César Duarte, las fotos de dónde está, y ahí está el gordo Duarte, otro gordo Duarte, de camisa ahí como coloradita, rayadita. El sujeto de la derecha que tiene la camisa a rayas es ni más ni menos que el gobernador prófugo de Chihuahua, César Duarte. Las autoridades no han podido dar con él, pero pues un reportero con menos recursos que todo el Estado, todo el aparato gubernamental de México ya dio con César Duarte. Ahí está, lo ve un poco más delgado, sin bigote, que era lo que lo caracterizaba dentro de la política mexicana, y bueno, pues ahí está tranquilamente, feliz, dice Loret. Así está César Duarte, pues gozando de todo el dinero que se robó allá en Nuevo México, y acá no hay absolutamente nada. Hace unos instantes, un grupo armado asesinó a 5 personas en la terminal de autobuses de Estrella de Oro en Cuernavaca. La terminal se encuentra cerrada en estos momentos. Los peritos ya están en el lugar de los hechos. El acordonamiento de la zona también es importante. Se han parado absolutamente todas las corridas de Estrella de Oro en Cuernavaca hacia todo el país. Se están realizando las investigaciones. Un grupo armado a bordo de unas camionetas llegó de buenas a primera y abrió fuego en contra de 5 personas en esta terminal. Terrible, sin duda, lo que acontece en Cuernavaca, Morelos, y no solo en Cuernavaca, en todo el país. Ahora sí, vámonos a lo que teníamos preparado. Al menos 7 muertos y 21 heridos en otro tiroteo múltiple allá en Texas. Entre las víctimas hay al menos 3 agentes de la policía, según han confirmado a la CNN autoridades de un hospital local. Hay un bebé muerto. Él tenía 17 meses de nacido. Según la policía de Midland, el sospechoso habría huido cuando unos agentes de la policía le dijeron que se detuviera. Iba en su vehículo, le pararon el alto y se dio a la fuga. En la concurrida autopista que conecta las dos localidades ocurrió este hecho. A continuación, habría robado un furgón de correos desde el que empezó a disparar de manera aleatoria con un rifle mientras conducía, antes que la policía lo matara en el aparcamiento de uno de los multicines. Después de cierta confusión inicial sobre de quién se trataba,
pues prácticamente el jefe de la policía, Michael Gerke, aseguró que las autoridades creen que se trataba de un solo tirador y no de dos, como en un principio se establecía. Siguen pues las balaceras, siguen los hechos violentos allá en los Estados Unidos y sobre todo en Texas, donde supremacistas blancos quieren acabar con la migración, quieren acabar con los migrantes. Muchos han dicho que van a acabar con los mexicanos. Vean ustedes las imágenes. Un pinche loco, güey. Babe, back out. Está shoteando, babe. What's going on? There's a shooter. Babe, hazte para atrás. Oh my God. Alguien está agitando dentro Qué del cine. bueno que no vinimos más temprano. Mira todos los del FBI. Oh, I wanna cry. No, estar acá afuera el pendejo sacando la vuelta. No, pues, ¿se oyó que no oíste? There's a shooter. There's a shooting going on in Odessa, Texas. Oh God, they're shooting right there. Oh, he hits the barrier. The cop just hit the barrier. Get out, get out, get out. Get down, get down, get down, get down. Stand still. He's shooting him, he's shooting him. Oh, he's killed him, he killed him. There's a shooting. We're watching the shooting happen. Oh, he's shooting him up. He hit the barrier. Bien, pues ahí está la información, una verdadera tragedia lo sucedido allá en Texas. No es la primera vez, aquí le informamos esta masacre que ocurrió en un Walmart también del Paso, Texas, una crisis que le reventó bastante importante al presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Antes de continuar, vamos a comentarle que Alejandro Buenabad Madrigal, administrador del SAT en Veracruz, él fue administrador del SAT en Veracruz, falleció este domingo. Así lo dio a conocer el Colegio de Abogados de Veracruz a través de su cuenta oficial de Facebook. La asociación reconoció a Buenabad Madrigal como un excelente ser humano, sin embargo no precisó las causas del fallecimiento y además un hecho que se está volviendo viral y tendencia en las redes sociales esta mañana es una persona, un cumpleañero en Xochimilco, se fue a celebrar, a festejar su cumpleaños a las trajineras de Xochimilco y resulta que en plena fiesta se cae de la trajinera, no aparecía y esta mañana ya han localizado el cuerpo. Después de una intensa búsqueda fue localizado el cuerpo de José Manuel Romero Reyes, de 20 años de edad, quien muriera ahogado el día de ayer en el canal de Xochimilco. Ayer este joven cayó luego de que dos trajineras impactaran entre sí. Esto dificultó la salida de este joven Juan Manuel Romero y desapareció en las aguas de Xochimilco y ya hoy las autoridades están reportando que apareció este muchacho, desafortunadamente el cuerpo sin vida. Vamos a continuar con más información. Saludos para Saúl Esteves, para por supuesto también Saúl Contreras, Rodolfo González, Liz Castropola. Saludos, un fuerte abrazo para todos. Gracias por vernos y por compartirnos. Vamos con más información. La Procuraduría General de Justicia del Estado, allá en Tamaulipas, informó que este domingo sujetos armados dispararon en contra de una torre que se llama Bicentenario, allá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, la cual es sede de algunas de las dependencias de gobierno allá en esta entidad. No es un secreto para todos que Tamaulipas, después de Veracruz, Chihuahua, Estado de México, es uno de los estados más violentos en el país. Allá prácticamente todos los comerciantes tienen que pagar cuota a diferentes grupos del crimen organizado, si no pues prácticamente pierden la vida. Allá el comercio pues está totalmente cooptado y es un tema, es un territorio en el que el gobierno de la República no le ha entrado como debe de ser. Las carreteras de Tamaulipas, apenas la semana pasada le compartíamos a usted una imagen donde dos traileros eran asaltados en una carretera de Tamaulipas a plena luz del día, en total impunidad, sin que nadie hiciera absolutamente nada. Así es el viacrucis de transitar por las carreteras de Tamaulipas y también, por supuesto, los comercios que ya no son dueños de su propio
destino y por supuesto de sus propias ganancias. En más información, la camioneta donde viajaba el alcalde de Aculcingo en Veracruz, René Medel, sufrió un accidente cuando descendía de la carretera de terracería que comunica la localidad del Potrero, allá en la carretera estatal Orizaba-Tehuacán. El edil se encuentra severamente herido. La camioneta, por supuesto, quedó destrozada y se reporta delicado el estado de salud, repito, del alcalde de Aculcingo, Veracruz, René Medel. Y una historia que conmovió a las redes sociales fue la de Yuray Antonio Villena, madre soltera que apenas hace 4 meses se alivió de su bebé Saúl, quien prácticamente está dolor al ajeno que vive su mamá, sus hermanitos, pero pues este inocente ya quedó huérfano. Su madre fue una de las víctimas, de las 29 víctimas del ataque a caballo blanco. El fin de semana realizó las compras junto a sus pequeños de los útiles escolares, zapatos, mochilas, uniforme. Sus hijos estudiaban, sus príncipes, que un día velarían por ella para que dejara de trabajar. Eso decía esta joven que, bueno, perdió la vida en el bar Caballo Blanco. Ángel, de 15 años, estudia en el COBAEP. Brian, de 12 años, en la secundaria. Jesús Antonio, de 8 años de edad. Y Santiago, de 6, a la primaria. Los más pequeños, obviamente, estaban muy consternados, los familiares, los amigos. Ahí está esta joven con el pequeño que acababa de nacer en sus brazos y desafortunadamente deja huérfanos a estos pequeños. Desafortunadamente así sucedió y es una historia, por supuesto, que conmovió este fin de semana a las redes sociales. Vamos a dejar de lado el tema de el asunto local, la seguridad a nivel local, y vámonos con el huracán Dorian, categoría 5, que tocó tierra este domingo. Registró inundaciones en el noreste de las Bahamas, alcanzó vientos hasta 290 kilómetros por hora. Las autoridades pidieron la evacuación de los residentes en zonas bajas más expuestos. Estos son los daños que ocasionó Dorian en las Bahamas. We're not even in the worst of it. No. Vamos seguro. Fuertes las imágenes, sin duda alguna, las que dejó Dorian allá en territorio de las Bahamas. Se puede esperar que Dorian ingrese a territorio estadounidense como categoría 5, aunque por supuesto las autoridades de los Estados Unidos están muy alertas. La costa de Miami pues está prácticamente evacuada. Todas las instancias, todas las dependencias en los Estados Unidos están muy alertas de lo que suceda estas próximas horas. Como ya le comentaba, Dorian azotó las Islas Bahamas este domingo con lluvias torrenciales, como está viendo usted en pantalla, vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Así que están muy a la expectativa de lo que suceda con esta situación. Hace unos instantes, a las 10:05, se emitió el último reporte del Centro de Huracanes de Miami. Se esperan fuertes lluvias que puedan provocar inundaciones peligrosas para el norte de las Bahamas y las regiones bajas de los Estados Unidos. Dorian continúa sobre la Gran Bahama con vientos y marejadas extremadamente peligrosos. Es un huracán bastante importante en el sur de la Florida. Continuarán las lluvias y probablemente los vientos sean más fuertes. El ojo del huracán, esto fue a las 9:05, continúa aumentando a una velocidad importante. Hay chubascos, se pronostican en Melbourne, Florida, y se pronostican también fuertes lluvias y vientos de más de 60 kilómetros por hora en la costa de los Estados Unidos. En alerta, Estados Unidos, por el paso
de este fenómeno meteorológico que, bueno, pues está en prácticamente a la vista de todos, porque su fuerza, su poder está verdaderamente devastando las Bahamas y va hacia la costa de los Estados Unidos. Y de este huracán allá en los Estados Unidos, vámonos al huracán político que se vivió este fin de semana con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en tierras veracruzanas. El mandatario mexicano visitó dos hospitales en territorio veracruzano. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el trabajo del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, a pesar de la masacre del martes en Coatzacoalcos, donde un grupo armado incendió un table dance y dejó al menos 29 muertos. Todo nuestro apoyo a Cuitlahua García, gobernador de Veracruz, en su empeño por garantizar la paz y la seguridad en el estado, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la gira y también a través de sus redes sociales. Esto lo publicó después de visitar el Hospital Rural de Papantla del IMSS, donde estuvo acompañado por el político veracruzano. El presidente Andrés Manuel López Obrador también publicó esta fotografía donde le levantaba la mano. En un mitin anterior en el hospital de Atzalan, el gobernador Cuitlahua García refirió brevemente a la tragedia y agradeció todo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y también el apoyo del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, por atraer la investigación. Esto sucedió allá en Atzalan. Vean ustedes las imágenes, ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador abrazando y levantándole la mano al gobernador Cuitlahua García Jiménez. Y hay 29 personas fallecidas en Coatzacoalcos, mientras esto sucedía en el norte de Veracruz. Posterior a este evento, esto fue el viernes pasado en la visita del mandatario mexicano a tierras veracruzanas, nos trasladamos al domingo, ayer. La verdad que se vivió un evento que dio, por supuesto, mucho de qué hablar a la opinión pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe de gobierno constitucional, aunque bueno, en la mampara que tuvo atrás del evento decía tercer informe, y por supuesto que esto levantó la burla de las redes sociales, de la opinión pública en general, como que era el tercer informe de gobierno, si apenas lleva un año, lleva 9 meses gobernando, y constitucionalmente, así lo marcan nuestras leyes, es el primer informe del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Pero Jesús Ramírez, el jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Presidencia de la República, inmediatamente salió para atajar las críticas, o no sé si atajarlas o incrementarlas, porque aquí el titular de Comunicación Social dijo que era el tercer informe porque el presidente ya había rendido 2 informes anteriores, que eran cuando cumplieron sus primeros 100 días de gobierno y también el 1 de julio, con motivo de su año de haber ganado, de su primer año de haber ganado las elecciones del 2018. Por eso este era su tercer informe y por supuesto que las redes sociales no lo dejaron pasar y lo señalaron pues prácticamente con memes, con tweets, y bueno, pues fue la verdadera burla de todos en redes sociales. Saludos para Rafa Meléndez, Imelda Camacho hasta Papantla, Veracruz. Imelda, una gran comunicadora. Rafa también, un fuerte abrazo. Saludos para los 2 compañeros periodistas, para Ricardo Ochoa, columnista del diario Notiver, asesor de Fidel Curi también. César Cese dice por acá, saludos así también para César, gracias por vernos y por compartirnos. Y vámonos a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así se vivieron estas imágenes. Comerciantes sacaron productos, sacaron peluches dientones de Andrés Manuel López Obrador, sacaron playeras de Me Canso Ganso. Todo esto se vendió ayer en la explanada del Zócalo capitalino, previo al primer informe constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se vendían las gorras, se vendían por supuesto también las camisetas de Me Canso Ganso y los peluches canosos y dientones, ahí está, del presidente Andrés Manuel López Obrador con la banda presidencial. Por cierto, la banda presidencial que no usó el mandatario mexicano en este informe
en Palacio Nacional, en la explanada de Palacio Nacional, en el patio central, como se le conoce, de Palacio Nacional, donde prácticamente todos los asistentes recibieron 2 horas, 1 hora con 35 minutos aproximadamente, que duró el mensaje del presidente. Estuvieron bajo los rayos del sol porque no pusieron absolutamente nada y el sol pegaba a plomo. Las frases más relevantes del primer mensaje de AMLO, pues sin duda alguna destacaron la que se volvió viral, la que dijo de que sus adversarios políticos, los conservadores, los tecnócratas estaban moralmente derrotados. Esta frase se hizo viral a través de las redes sociales, se hizo hashtag y así prácticamente se mantuvo después del informe hasta altas horas de la noche. Los adversarios están moralmente muertos y yo creo que fue la frase que enmarcó este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos califican como sin novedades, porque prácticamente todo lo que informó ayer ya lo había señalado en sus conferencias mañaneras. Si me piden que exprese una frase, ¿cuál es el propósito de mi gobierno? Respondo: acabar con la corrupción y la impunidad, dijo Andrés Manuel López Obrador. También señaló que el gobierno actual representa a todos, a ricos, a pobres, a creyentes, a libres pensadores, así como a todas las mexicanas y los mexicanos, al margen de ideologías, orientaciones sexuales, culturales, idiomas, lugar de origen, nivel educativo o situación económica. Se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Tenemos que aplicar la ley parejo, ni huachicol ni arriba, ni huachicol abajo. Escuchemos. Que mediante decreto presidencial se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Tenemos que aplicar la ley por parejo. Ni huachicol arriba ni huachicol abajo. Este ofensivo privilegio de la condonación de los impuestos significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos. Solo en los 2 últimos sexenios, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que se ha logrado separar el poder económico del poder político. Ahora los empresarios se tienen que cuadrar a las nuevas reglas de la Cuarta Transformación. Se acabó el neoliberalismo, el que Andrés Manuel López Obrador enmarcó en un club de Toby, en un club de compadres empresarios que se pasaron el dinero del gobierno de unos a otros y que no dejaron crecer al país, crecer a otros empresarios, desde Carlos Salinas de Gortari, terminando con Enrique Peña Nieto. 16 empresarios del país acumularon toda la fortuna, toda la riqueza del gobierno mexicano. A ellos se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador como la corrupción del neoliberalismo, a ese compadrazgo que hubo y que sirvió para que estos sujetos se repartieran la riqueza de México y los demás que se fueran a volar. Dijo que por eso la Cuarta Transformación está avanzando, porque ahora los empresarios negocian, ya no se llevan prácticamente el botín del gobierno como antes se hacía en el neoliberalismo. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Por eso, si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.
Se acabarán en este sexenio la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Ya existe un auténtico Estado de Derecho. Al presidente lo cuida la gente y no tiene nada que temer. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor. En lo que respecta al trabajo conjunto con otros países, condenó el racismo y la xenofobia y le exigimos más al gobierno de los Estados Unidos, un castigo severo al responsable de la masacre allá en El Paso, Texas. La relación bilateral con Estados Unidos es con base al respeto mutuo. La defensa de los mexicanos en Estados Unidos es con respeto a la soberanía del país. Recordó que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, mencionó una frase que hasta hoy sigue replicando: me canso ganso, no obstante no la dijo en este informe de gobierno. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o burla. Lo que estoy percibiendo es que mis adversarios, los que nos critican a la Cuarta Transformación, están moralmente derrotados. Así lo dijo en esta frase lapidaria para sus adversarios, que por cierto, más adelante vamos a ver la marcha que organizaron, que prácticamente fue muy poca gente. Un momento más vamos a ver las imágenes, pero vamos a quedarnos con esta frase que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que sus adversarios, los panistas, los priistas, los neoliberalistas, están prácticamente derrotados en materia moral. Además lo digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Presidente Juárez tenía una frase: el triunfo de la reacción, decía, es moralmente imposible. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le aplaudieron alrededor de 36 veces. Las interrupciones se dieron, pues cada que decía una frase importante en su discurso, repito, que duró 1 hora con 35 minutos, a las 11 de la mañana de este domingo. Dice que en su gobierno ya no se permiten redadas ni masacres como las que se registraban originadas por el ejército en administraciones pasadas. Se respetan los derechos humanos y se acabó el Estado como principal violador de los derechos humanos. Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten redadas, racias, ni masacres, ni se permite la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas, que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos, con el uso regulado, adecuado de la fuerza. No olvidemos, y esto aplica muy bien porque si conocemos la historia, sabemos que nuestro ejército surge de la Revolución Mexicana. Es un ejército que surge del pueblo. El marino y el soldado. Bueno, pues ya para finalizar, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el cierre de oficinas ProMéxico en diferentes países, dijo que no servían para nada, y también el fin de las pensiones millonarias. Informó que todavía se padece
la inseguridad y la violencia por la mala estrategia que se aplicó en el pasado. Vamos con este tema, con este inserto donde habla precisamente sobre que se padece en México la inseguridad y la violencia por la mala estrategia que se aplicó por parte de Felipe Calderón Hinojosa y también de el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, aunque no mencionó sus nombres. Por supuesto que a ellos les correspondió la seguridad en sus periodos. El Ejecutivo Federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y de seguridad pública. Entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados y una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio, con la convicción de que la violencia engendra más violencia y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana. Entre las acciones principales para conseguir la paz destaca el hecho de que se están creando, como lo he venido diciendo y lo repito, mejores condiciones de vida. Pues lo más importante que ocurrió en Palacio Nacional ayer por la mañana, repito, en este primer evento, antes se acostumbraba que iba primero la entrega por escrito al Congreso de la Unión por parte del presidente o del secretario de Gobernación y posteriormente venía el mensaje. Así lo estiló Enrique Peña Nieto en un formato que cambió Vicente Fox Quesada después de que lo recibieron a rechiflas y no lo dejaron presentar su informe en el Congreso. Vicente Fox dijo, no, pues ya no voy a ir ahí a que me tundan, voy a hacer mi informe aparte y la entrega al Congreso, la protocolaria, la que marca la Constitución, se realiza por parte del secretario de Gobernación o bien lo manda un propio. Pero ya no se volvió a meter Vicente Fox al Congreso porque no era bienvenido en el recinto legislativo. Ahí prácticamente se cambió este formato añejo, obsoleto, que recordamos antes cuando era el informe presidencial, prácticamente era todo el día de informe presidencial, las cadenas televisivas bloqueaban todas las señales en todos los canales, veías el informe del presidente, obviamente del presidente en turno, se hacían un montón de programas especiales, todo el mundo hablaba bien del presidente, cuando había informe en día laboral, pues se cancelaban clases. Yo me acuerdo que a mí me dieron días libres en la primaria por el informe del presidente, cosa que pues obviamente en estos tiempos ya no sucede. Se acabaron esos formatos añejos y obsoletos. También dijo el mandatario que se está brindando protección a periodistas amenazados, a defensores de derechos humanos. Tienen protección especial 337 periodistas en su gobierno y 639 defensores de los derechos humanos. También han sido puestos en libertad 45 presos políticos. Y sobre este tema cuestionaron a la dirigente nacional de Morena, Jacob Polemski, sobre el trabajo que ha hecho López Obrador. Dijo Jacob que es el presidente que más ha trabajado en la historia de nuestro país. Magnífico, maravilloso, puras cosas buenas. El presidente ha trabajado más que ningún otro presidente en la historia. Como ustedes saben, él trabaja 24 horas, 7 días a la semana y ha logrado lo que no se ha hecho en muchos sexenios. ¿No falta autocrítica en la 4T? Pues yo creo que lo que vale la pena es hacer justicia y creo que lo que ha logrado el presidente merece todos los reconocimientos. ¡Ya son las 11! Y mientras todo esto ocurría, se realizaba esta marcha anti Andrés Manuel López Obrador en el Paseo de la Reforma.
Esta marcha que congregó a personas en el Ángel de la Independencia se pues realizó por todo el Paseo de la Reforma y terminó en el Monumento a la Revolución, pero pues fue criticada porque no reunió a tantas personas como se esperaba. Esta marcha estuvo encabezada por Gabriel Cuadri, estuvo encabezada también por Pedro Ferriz de Con y también, por supuesto, por otros adversarios políticos. Al grito de fuera, fuera Andrés Manuel López Obrador, AMLO payaso, eres un fracaso. Así avanzó el contingente. Señor presidente, seguiremos en la calle si usted no escucha a los ciudadanos, dijeron los manifestantes al llegar al Monumento a la Revolución. Los chalecos mexicanos del colectivo Chaleco México, y también en Cuernavaca, Morelos, se llevó una marcha de México Despierta en contra de los primeros 9 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos las imágenes. ¡Al pueblo le mintió! ¡López traidor! ¡Al pueblo le mintió! ¡López traidor! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Puño derecho arriba! ¡Puño derecho arriba! Dispuestos a hablar, a gritar si es necesario. Los mexicanos hemos demostrado que podemos estar unidos. Hoy más que nunca nos necesita y vale la pena defender lo que por años hemos construido. Esta es la 6ª manifestación desde que Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente. La salida a las calles de millones de mexicanos son un dato contundente que apunta el descontento de un enorme sector de la población. Señor presidente, le decimos, seguiremos en la calle. Si usted no escucha a los ciudadanos, seguiremos manifestándose. ¡Basta de tu comunismo disfrazado de democracia! ¡Basta! ¡Basta! ¡Despierta! ¡Es ahora o nunca, señores! ¡Viva México! ¡México despierta! Respetuosamente vamos a oír el himno nacional y a cantarlo también. Bueno, mientras todo esto ocurría, pues Andrés Manuel López Obrador emitía su mensaje tranquilamente en Palacio Nacional y decía que sus opositores están moralmente derrotados. Posteriormente, a las 5 de la tarde, se realizó la entrega por escrito del informe constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero, pues, el que marca la Constitución, ahí fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien llegó en un ambiente ríspido, pues previamente el sábado pasado se había reelegido Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, cosa que los panistas, los perredistas, los de Movimiento Ciudadano catalogaron como un robo y una ilegalidad, pues le correspondía, según ellos, lo que marca la Constitución, la ley orgánica del Congreso de la Unión, es que le correspondía a la segunda mayoría. En este caso es el PAN, pero con todos los detalles, ahí estuvo desde muy temprano mi compañera, mi amiga Benita González, en el recinto legislativo allá en la Ciudad de México, con todos los detalles, se echó el show completo. Benita, buenos días. ¿Qué tal, Erika, auditorio de Global News México? Efectivamente, bueno, pues después del informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en Palacio Nacional, correspondió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudir al Poder Legislativo para hacer entrega del documento que contiene el primer informe de gobierno. Bueno, en medio de esta confrontación entre los legisladores de Acción Nacional especialmente y el partido Morena, después de que como presidente de la mesa directiva fuera reelecto Porfirio Muñoz Ledo, pues especialmente los panistas comenzaron desde muy temprano a protestar en el pleno y a comparar al fundador del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, con Porfirio Díaz. Bueno, pues Muñoz Ledo tomó el asunto con mucho humor. Hubo momentos en que les contestaba que no se alebresten, dicen no se preocupen, en referencia a los legisladores panistas, dice porque yo solo voy a gobernar 25 años. Y es que luego pues soltó un tono de risa, recordando que apenas la semana pasada Porfirio Muñoz Ledo fue operado de la vesícula y hubo momentos en que incluso tomó la silla de ruedas para llegar
a San Lázaro. Respecto a la reelección del legislador ya de 86 años, Porfirio Muñoz Ledo, pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al final subió a tribuna y les dio una cátedra a los panistas en su mensaje que llevó, por supuesto, defendiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también señalando los errores que cometieron tanto los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox, del propio Enrique Peña Nieto, al asegurar que López Obrador encontró a un país en ruinas, un país destrozado. Dijo que no entendía cómo ahora el Partido Acción Nacional hacía estas críticas hacia el gobierno mexicano, cuando en realidad, dice, recogimos un país en pedazos. Y antes de que muchos, dice, de ustedes nacieran, recordando, por supuesto, la trayectoria histórica de Porfirio Muñoz Ledo, dice, Porfirio ya estaba en la calle luchando, no merece los adjetivos que le han atribuido, y es un luchador social. Porfirio es parte de la historia de este país, recordándole a los panistas, dice, aunque les duela, dice, pero eso pues es la verdad, dice, ustedes no saben nada acerca de la trayectoria y de la historia en la que Porfirio Muñoz Ledo pues ha pasado. Y justamente sobre este tema, bueno, pues de la Cámara de Diputados, donde incluso los mensajes quedaron a cargo de Ricardo Monreal, senador de la República, pues habló sobre el recuento del gobierno mexicano. Dijo Ricardo Monreal que el presidente López Obrador está atendiendo los temas prioritarios y que pasará a la historia, dice, como uno de los mejores presidentes. Esto pues levantó, ya sabes, la crítica también de todos los legisladores, de opositores obviamente al gobierno, porque desde muy temprano, bueno, pues ellos hicieron hincapié en que se había violado la ley orgánica de la Cámara de Diputados al reelegir a Porfirio Muñoz como presidente de la mesa directiva y que no es parte de la democracia. Bueno, posteriormente siguieron los grupos parlamentarios con el mayor número de diputados que pues no lo hayan ejercido, y también ahí se fijó postura importante, Eric, comentarte que se inició la apertura de esta sesión ordinaria del segundo año, del segundo periodo de la Cámara de Diputados, con un minuto de silencio a las víctimas mortales del caballo blanco allá en Coatzacoalcos, que hasta el momento pues ha dejado más de 30 muertos. A petición de la legisladora veracruzana Tania Cruz, los diputados en el Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio por estas víctimas, terrible situación que ocurrió allá en el sur veracruzano. También Porfirio Muñoz Ledo luego pues levantó sonrisas entre los asistentes, senadores, diputados, invitados especiales, después de que Ricardo Monreal era interrumpido una y otra vez por las diputadas panistas, no lo dejaban hablar para seguir con su mensaje que traía, y bueno, pues Porfirio dijo, senador, no se preocupe, le han quitado 3 minutos, pero yo se los repongo, dice, pues es que esto tiene costos, y finalmente son 3 minutos más los que le agregó en su mensaje a Ricardo Monreal. Y bueno, pues así culminó esta sesión, la primera de la ordinaria del segundo periodo, y bueno, pues todos al final se fueron. No hubo posicionamiento, al menos no, menos la de Beatriz Paredes, de los diputados veracruzanos del Partido Revolucionario Institucional. En ningún momento, por cierto, elevaron la voz para pues condenar o exigir al gobierno la paz y la tranquilidad que se requiere en Veracruz tras la muerte violenta de estas 30 personas allá en Coatzacoalcos y todo lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz. Posteriormente, alcanzamos a entrevistar a algunos diputados, pero la mayoría pues callados ante esta situación de violencia y solamente cumplieron con asistir. Muchos de ellos, por cierto, pues a esta sesión a la que fue convocada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien pues ya sabemos llegó puntualmente a entregar el documento. Otra cosa que también criticó la oposición, el hecho de que no haya venido el presidente López Obrador a esta tribuna legislativa después de rendir su informe en el Palacio Nacional. Y bueno, pues de acuerdo con lo ocurrido aquí, el actual presidente de la mesa directiva, tras su reelección, Porfirio Muñoz Ledo, se mantendrá aquí también, al igual que Dolores Padierna, y bueno, pues todos los que están ahorita al mando. Así, antes de que pues muchos de los diputados se retiraran, también platicamos con Tatiana Cloutier, quien ella sí dijo que es el momento de revisar las estrategias de seguridad que se aplican actualmente con la Guardia Nacional en Veracruz, pero que también mucha responsabilidad es la que tiene el Estado para enfrentar toda esta situación de violencia que impera en la entidad veracruzana. Al igual también que se sumó el propio
Mario Delgado, quien actualmente pues es diputado federal, y condenó estos hechos lamentables ocurridos allá en Coatzacoalcos. Bueno, sin mayor sobresalto, salvo la protesta de los diputados panistas, encabezados por Gustavo Madero y Demián Cepeda, pues es lo que se vivió aquí en el Congreso de la Unión, Eric, sin mayor hecho, porque la mayoría pues es de Morena, y recordemos que pues ellos subieron al final a defender la política económica y la política de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es mi reporte. Gracias, Benita, la verdad que sí, estuvo muy movida la actividad ahí en el Congreso y bueno, pues lo que sigue es que me parece el 9-10 de septiembre la Secretaría de Hacienda lleva el presupuesto de egresos y ya tendrá todo el mes de septiembre el Palacio Legislativo, los diputados para aprobar lo que será el presupuesto, el primer presupuesto que va a ejercer el presidente, que sería el 2020. Así es, efectivamente, y bueno, según se indica en la ley orgánica de la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa directiva recae en el caso del segundo o tercer año de la legislatura en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no lo hayan ejercido. En este caso, pues según debería haber quedado en manos del Partido de Acción Nacional, pero consideraron que la tranquilidad legislativa podía seguir a manos de Porfirio Muñoz Ledo, que es un hombre experimentado, es un lobo de mar que ayer se comió a los panistas nuevamente y además lo hizo con mucho humor y remató Ricardo Monreal al defenderlo, al decirle, señores, ustedes no saben, pero cuando nacieron Porfirio Muñoz ya formaba parte de la historia y era un luchador, ya tenía una trayectoria, era parlamentario y era representante ante la ONU. Y bueno, pues con todo este perfil académico, histórico, político, no les quedó a los panistas más que pues, retirarse ya al final de esta protesta que tenían. Y bueno, pues él fíjate, Eric, a pesar de su edad, ya 86 años, según marcan, pues sigue todavía muy lúcido y un tipo, una persona muy culta y que se sabe pues ha participado creo que en la mayoría de las reformas electorales. Eric, Benita, gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días, el reporte de Benita González desde la Ciudad de México. Global News México presente con la cobertura informativa de ese primer informe constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver y a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Antes, por supuesto, imágenes del minuto de silencio que se llevó a cabo ayer en el recinto legislativo de San Lázaro en torno a las víctimas de la masacre ocurrida en el Caballo Blanco en Coatzacoalcos y posteriormente escuchamos a Ricardo Monreal. Legisladoras y legisladores, represento al Distrito 11, donde se encuentra el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Mi ciudad está de luto. Desde aquí quiero mandar mis sentidas condolencias a las 30 familias de las víctimas de la masacre del pasado 27 de agosto y exigir a las autoridades responsables de la seguridad y la procuración de justicia de los 3 niveles de gobierno que hagan valer todo el peso de la ley y que los responsables de tan atroz hecho no queden impunes. También le solicito al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, refuerce la presencia del gobierno federal en el municipio para que la ciudadanía conozca que cuentan con todo su apoyo. Presidente, solicito nos conceda 1 minuto de silencio en memoria de las víctimas de tan infame hecho. Es cuanto. Con mucha tristeza concedemos el minuto de silencio.
veces fui opositor y cuando nos insultaban, nos excluían, nos pisoteaban, las mayorías nos decían como un martilleo en el oído: se aguantan, somos mayoría y la mayoría va a Quiero decirles, por favor, quiero decirles, no, yo soy de los que piensan que no debemos aplicar eso a los adversarios. Soy de los que piensan que debemos respetar la ley. Soy de los que piensan que debe procurarse y buscarse entendimientos. Pero por eso improvisé. Porque al ver sus discursos de odio, de furia y de ira, me pregunto cómo quieren reconciliarse con la mayoría en la Cámara. ¿Cómo no tener un poco de humildad y buscar una reconciliación con la mayoría de la Cámara? ¿Por qué profundizar las diferencias? ¿Por qué privilegiar el discurso del odio, de la descalificación, de la ira? No debe de ser así. Yo me pregunto, ¿dónde quedó aquel PAN que conocimos en los 80? ¿Dónde quedó el PAN reflexivo, analítico, serio? No, ciudadano presidente, vea la clandestinidad de los gritos que no dejan que concluya al orador. Pero lo respeto y la respeto, se puede desahogar libremente. Pero les quiero decir una cosa, se equivocaron. Les quiero comentar que el presidente de la mesa directiva, antes de que muchos de ustedes nacieran, ya estaba en la calle luchando por la democracia. Porfirio ha contribuido de manera notable a lo que es la democracia en el país. Porfirio es un luchador social, no merece los adjetivos y los calificativos de lo más sucio y ruin que es luchado contra un hombre de Estado. Porfirio Muñoz Ledo, aunque les duele, Porfirio es la historia. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un sistema de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al nor-noroeste de las costas de la península de Yucatán. Mantendrá un desplazamiento hacia el oeste, con trayectoria hacia las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Mientras que la onda tropical número 34 se desplazará sobre los estados del sureste del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el occidente de México. Interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Finalmente, la tormenta tropical Juliet alcanzará la categoría de huracán durante este día, al sur de la península de Baja California. Bien, pues ahí está toda la información y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le repito, mañana
ya tendremos con lujo de detalles todo lo que sucedió en el tema de desaparición forzada, que fue el Día Internacional el pasado viernes, pero bueno, pues hoy nos ocupaba toda la información que tenía que ver con el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. No deja de ser importante este tema, pero por supuesto lo queremos tratar con toda amplitud. El asunto también de las reacciones allá en la Cámara de Diputados. Benita González platicó con diferentes actores políticos previo al evento de entrega del informe presidencial de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. También tendremos voces el día de mañana y también lo que sucedió hoy en esta reunión entre el fiscal Jorge Winkler Ortiz y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Seguramente después de esta reunión habrá conferencias de prensa y le tendremos todos los detalles, los avances en las investigaciones en torno a la masacre de Caballo Blanco, que dejó al menos 30 personas muertas y todavía hay muchas personas heridas más por quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Con esto y muchísimo más, regresaremos el día de mañana a una edición más de Global News México. Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana y gracias a todos mis compañeros también, por supuesto, por hacer posible este espacio informativo. Gracias, buenos días. Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.